Entre la cautela y la urgencia, porque está en juego la medida estrella sobre la que se cimenta su política en su segundo mandato. El presidente Donald Trump dice que ya ha escuchado a la audiencia de la Corte Suprema sobre sus aranceles. Dice que ha salido bien y, eso sí, ha querido dejar claro que sería devastador para Estados Unidos perder el caso. Un Donald Trump que aseguraba que sería devastador para el país si la Corte Suprema decidiera tumbar los aranceles. Asegura que es uno de los casos más importantes en la historia del país. Argumentaba Donald Trump que sin los aranceles el mundo estaría en una depresión. Un Donald Trump que citaba a Xi Jinping por, dice, sus continuos ataques a las tierras raras y esa respuesta con aranceles del 100%, además de todos los aranceles que ya de por sí, decía Donald Trump, ya pagamos. Donald Trump que dice que en poco más de 10 minutos llegó a un acuerdo con Xi Jinping cuando lanzó esos aranceles a triple dígito, pero eso sí, dice, no era una amenaza contra nosotros, sino una amenaza contra el mundo entero. Donald Trump que advierte que sería devastador perder los aranceles para los Estados Unidos. Jueves 6 de noviembre, lo cierto es que la Corte Suprema tiene más que serias dudas sobre el poder del presidente estadounidense para imponer aranceles a prácticamente todos los territorios del mundo, porque plantea que este uso que hizo sobre esa ley de emergencia económica nacional para justificar los gravámenes podría o pudo no ser correcto. El alto tribunal de mayoría conservadora, por cierto, celebraba ayer una audiencia para determinar si esa ley de poderes económicos que otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una amenaza durante una emergencia nacional es aplicable en este caso, ese caso del aumento de aranceles que anunció el pasado 2 de abril, un Donald Trump que, recordemos, se enfrentaba a esa sesión en la que los magistrados han mostrado sus dudas, han mostrado escépticos sobre la legalidad de su política arancelaria, incluidos los jueces conservadores que suelen ir en línea con los planteamientos del republicano, también sobre si el poder de imponer esos gravámenes recae o no en el Congreso, de acuerdo con la Constitución. Fallo en contra que podría estar en la política arancelaria de Estados Unidos, aunque parcial, pero que sería un duro golpe para el mandatario, que ha construido su plan económico y hasta sus relaciones diplomáticas en base a las tarifas. No se espera, eso sí, que la Corte emita un fallo de inmediato, sino en las próximas semanas o meses. Y mientras tanto, Donald Trump que continúa cerrando acuerdos comerciales, en este caso con Japón, porque la primera ministra Sanae Takaichi ha declarado ante el Parlamento que Estados Unidos y Japón van a explorar de forma conjunta el desarrollo de minería de tierras raras en las aguas cercanas a la isla Minamitori, en el Pacífico. Takaichi que ha señalado que los minerales y las tierras raras han sido un tema crucial en sus recientes conversaciones con el presidente Donald Trump. Esas operaciones mineras de prueba que comenzarán a principios de 2026 con Japón liderando los esfuerzos. Y por cierto que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha declarado en una entrevista al diario Financial Times que China va a superar a Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial. Dice que los menores costes de la energía y la menor cantidad de regulaciones favorecen al gigante asiático. Jensen Huang que también aseguraba que gracias a los subsidios energéticos a las empresas tecnológicas chinas les va a resultar más asequible utilizar alternativas locales a los chips de última generación de Nvidia, y también señalaba falta de optimismo entre Estados Unidos y Reino Unido. Unos comentarios de Jensen Huang que han surgido en medio de esos informes que indican que las autoridades chinas habían proporcionado subsidios energéticos adicionales a los centros de datos que están gestionados por gigantes tecnológicos locales para impulsar la competitividad. El director ejecutivo de Nvidia, que ha participado en la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial que organiza el diario Financial Times en Londres. Mientras tanto, Donald Trump que continúa redoblando sus críticas al alcalde electo de Nueva York, a Zohran Mamdani, aunque eso sí, también tenía en este caso una lectura un tanto más constructiva de esa derrota de los republicanos. Asegura que han aprendido mucho de esas victorias demócratas en Nueva Jersey, en Nueva York y en Virginia, una derrota que en cualquier caso Donald Trump sigue atribuyendo al cierre de gobierno federal convertido ya en el más largo de la historia del país. Un Donald Trump que se refería a esa carrera
carrera por los gobiernos, los estados de Virginia y Nueva Jersey, donde ganaban por amplio margen los demócratas, y que en este caso la victoria de Zohran Mamdani, que también ha hecho historia al ser el primer musulmán y el alcalde más joven en ser elegido en Nueva York, además del arrollador respaldo a esa propuesta demócrata para redistribuir el mapa electoral en California, y que está colocando a Gavin Newsom como una alternativa real de cara a las próximas elecciones. No obstante, Donald Trump, que busca contrarrestar iniciativas similares y que ha vuelto a redoblar sus críticas con el alcalde electo de Nueva York, dice que debería ponerse en contacto con él, aunque eso sí, se ha negado a confirmar si él mismo planea iniciar la comunicación. Donald Trump insistía en que está disponible para dialogar, pero enfatizaba que la iniciativa debería partir del alcalde electo. Por el momento, Trump, que no ha hablado con Mamdani ni con su equipo tras la victoria sin paliativos del pasado martes, un Trump que arremetía contra el discurso de Mamdani, asegurando que era muy airado, y se ha dirigido personalmente a él y ha sugerido que debería tener, dice, más cortesía con él. You know, I said they were voting last night. You could have a communist or a thug. A communist, and they took the communist, you know. It's pretty amazing. We could have done a little better in terms of candidates. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it. Don't worry about it. Un Donald Trump que también esta pasada noche ha concedido una entrevista a Fox News en la que, de nuevo, hablaba del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, asegurando que debería ser muy amable con él porque dice que es quien tuvo que aprobar muchas cosas que le llegaron a Mamdani. Dice que está muy dividido porque le gustaría que al nuevo alcalde de Nueva York le vaya bien porque ama a la ciudad. También reflexionaba sobre el discurso de la victoria de Mamdani, asegurando que era muy airado, tenía algunas críticas hacia su persona y que debería demostrar un poco de respeto hacia la Casa Blanca porque si no, dice, no tiene ninguna posibilidad de triunfar. Y el secretario de Transporte estadounidense Sean Duffy ha anunciado que la Administración Federal de Aviación va a reducir un 10% la capacidad de vuelos programados en 40 aeropuertos de los Estados Unidos a partir de mañana. Recordemos declaraciones junto al administrador de aviación, Brian Bedford, donde aseguraba que esta medida es necesaria para mantener los estándares de seguridad durante este cierre de gobierno en curso. Ambos subrayaban que la agencia se enfrenta a una escasez generalizada de personal y que los controladores aéreos no remunerados siguen faltando al trabajo, lo cual provoca retrasos cada vez mayores en todo el país. One of them, though, is going to be that there is going to be a 10% reduction in capacity at 40 of our locations. The administrator is going to tell you that this is data-based. This is not based on what airline travels, has more flights out of what location. This is about where is the pressure and how do we alleviate. 37 días ya de cierre de gobierno federal, el más largo de la historia, con esa situación de tensión y retrasos en los vuelos internos y con un presidente Donald Trump que continúa con ese caballo de batalla y que, lejos de ser flexible con las demandas de los demócratas con el sistema de salud, Donald Trump ha vertido nuevas críticas contra el Obamacare. Dice que ha sido un desastre y que es necesaria la unidad en temas de salud. Un Donald Trump que le preguntaban si respaldaría un acuerdo de financiación a corto plazo para impulsar al gobierno y aseguraba que hay que trabajar juntos en el sistema sanitario, asegurando, eso sí, que el Obamacare es un mal sistema y que le encantaría trabajar con los demócratas para arreglarlo, seguir adelante. Un Donald Trump que le gustaría ponerlo en marcha, aunque eso sí, dice que depende de ellos en realidad. Dice que han votado casi unánimemente a favor de seguir adelante y están listos para ello. Un Donald Trump que pedía una vez más reabrir el gobierno federal. Schumer, the radical Democrat Congress, to stop playing games with the people's lives and to pass a clean funding bill that they've done 30 times before, and to reopen government immediately. Pues lo cierto es que Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Congreso, en este caso en la Cámara de Representantes, junto al líder demócrata en el Senado, han pedido una reunión urgente al presidente Trump para intentar resolver el cierre de gobierno. Le han enviado una misiva. Recordemos que hasta la fecha son ya 14 intentos fallidos para llegar a un acuerdo. Los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños en el Senado,
pero una regla llamada filibusterismo impone un umbral de 60 votos para aprobar normas clave y por ello necesitan al menos 7 votos demócratas para un presupuesto que permita reabrir el gobierno. Sobre la mesa está también la denominada opción nuclear, que permite aprobar normas y proyectos clave por una mayoría simple de 51 votos, pero los republicanos temen perder la mayoría en las elecciones de medio mandato el próximo año y así no dispondrían de la posibilidad de recurrir a este mecanismo del filibusterismo. Y mientras tanto, en el frente ruso, Donald Trump ha revelado que tanto Estados Unidos como China y Rusia podrían trabajar en un plan conjunto para la desnuclearización. Dice Trump que son la primera potencia nuclear, algo que dice que detesta admitir. Recordemos un Donald Trump que desde Miami aseguraba que Rusia es la segunda y China muy por detrás, pero eso sí, decía que les puede alcanzar en 4 o 5 años. Un Donald Trump que volvía a defender que cuentan con el ejército más poderoso del mundo y que, eso sí, Moscú ha advertido que una de las pruebas nucleares a gran escala si Washington violaba el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Made it clear that the days of political correctness in our military, they're over. We don't want to get into wars. I rebuilt the military. We have the strongest military by far in the world. We make the best equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. We redid our nuclear. We're the #1 nuclear power, which I hate to admit because it's so horrible. It's such a horrible situation if it ever has to be used. Russia's second. China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. They want to catch us, and they'll be able to catch us, and we're maybe working on a plan to denuclearize the 3 of us, so we'll see if that works. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha advertido a Washington que esas declaraciones del presidente Trump sobre la reanudación de pruebas nucleares podría tener consecuencias inevitables. Dice Medvedev que Moscú, en consecuencia, se vería obligado a evaluar la conveniencia de realizar por sí mismo ensayos nucleares a gran escala. Y por cierto que el presidente ruso Vladimir Putin ha encargado a su gobierno que le presente un informe sobre la necesidad de reanudar esos ensayos nucleares después de que Donald Trump planteara esa posibilidad de realizar pruebas con armamento atómico. Un Putin que ha pedido a los ministerios de Defensa y Exteriores, así como a los servicios secretos y a otras estructuras civiles que presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de preparativos para pruebas con armas nucleares. También subrayaba Putin que el Kremlin se mantiene fiel a su política de no realizar este tipo de ensayos, mientras otras potencias hagan lo mismo. Un Vladimir Putin que recordaba que al intervenir en 2023 ante la Asamblea Federal aseguró que si Estados Unidos o cualquier otro Estado participante en el acuerdo realiza estas pruebas, entonces Rusia también, dice, tendrá que dar los pasos adecuados de respuesta. Я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного. Y Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha revelado que Estados Unidos, después de advertir a Rusia sobre esa prueba del misil Minuteman III realizada este día, que se trata de misiles que están sujetos a identificación de lanzamiento, un sistema, dice, de identificación internacional. El portavoz del Kremlin que también ha advertido que avisaron con antelación cuando realizaron estos lanzamientos, un lanzamiento que se produjo en un contexto de tensiones entre Moscú y Washington respecto a este tipo de pruebas con armas nucleares, después de que el propio Trump ordenara al Pentágono iniciarlas y Rusia haya considerado responder como represalia por las acciones de Trump. Mientras tanto, Corea del Norte ha denunciado sanciones. Dice que las sanciones impuestas a Estados Unidos por el blanqueo de dinero relacionado con el cibercrimen necesitan darle una respuesta correspondiente. Según la agencia oficial norcoreana KCNA, dice Kim Jong-un que, dado que la actual administración estadounidense ha dejado clara su postura de que serán hostiles hacia Pyongyang, también le responderán con paciencia y de manera correspondiente.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, encargado de los asuntos estadounidenses, aseguraba que esta sería la respuesta correspondiente. Recordemos que el pasado martes la administración Trump anunció sanciones contra 8 personas y 2 entidades norcoreanas por su participación en esquemas de lavado de dinero. Donald Trump, que ha vuelto a redoblar sus críticas, en este caso dentro de la operativa contra los narcolanchas en el Caribe, esas lanchas en el Pacífico y Caribe, asegurando que están estallando cárteles terroristas y que están reventándolos y que sigue vinculándolos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y a otros. Dice Donald Trump que no se trata solo de Venezuela, sino de un montón de, dice, cosas que están viniendo. Un Donald Trump que no ha aclarado a qué países se refiere, pero ha defendido los ataques, que eso sí, han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe, una en el Pacífico, recordemos, desde el pasado 1 de septiembre. Dice que por cada embarcación bombardeada se salvan 25.000 estadounidenses, ya que se evita que ingresen en el país esas drogas destruidas, dice, por el Comando Sur. Y noticias de última hora. Filipinas ha declarado el estado de emergencia después de que el tifón Kalmagi se haya cobrado la vida de al menos 114 personas. Además, otras 127 personas continúan desaparecidas, principalmente en la provincia central de Cebú. Más de 500.000 de personas han sido desplazados y evacuados a refugios seguros. Esta declaración de estado de calamidad nacional permite al gobierno prevenir el acaparamiento y la sobrevaloración de los alimentos, al tiempo que facilita una distribución más rápida de fondos de emergencia. Y abrimos página de Economía y Mercados. Donald Trump no pierde la ocasión para defender su política comercial, su política económica, y asegura que se está convirtiendo el país en líder mundial de criptomonedas e inteligencia artificial. Asegura que este cambio va a fortalecer la economía y va a aliviar la presión sobre el dólar. Dice que están convirtiendo a Estados Unidos en una superpotencia, la superpotencia del Bitcoin, la capital de las criptomonedas, y dice líder indiscutible en inteligencia artificial. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading China by a lot. And don't forget, if we don't do the crypto properly, China wants to do it. They're starting it, but they want to do it. Other countries want to do it. If we don't do it, it's a big industry. We're honored to be joined today by a man who has been a true champion for many of these bold policies. He really has. Y por cierto que Donald Trump ha hablado del progreso económico logrado, dice, desde que regresara a la Casa Blanca, asegurando que espera que el PIB estadounidense crezca un 4,2% o más en el tercer trimestre. Dice que los precios de la gasolina han caído a su nivel más bajo en 2 décadas e incluso aseguraba que pronto veremos la gasolina a $2. Are rising at the fastest pace in over 60 years. Those are workers, and that's what we love. We love the workers. Since I took office, wages for the typical factory worker are up $1,300. Construction workers' pay is up $2,200, and miners are up nearly $5,000 this year. Y Donald Trump, que no pierde la ocasión de atacar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que es un completo inepto, que fue, dice, recomendado por uno de sus asesores más brillantes, con el cual nunca volvió a hablar desde entonces. Un Donald Trump que hablaba en el Foro Empresarial estadounidense, donde, recordemos, Donald Trump nominó a Jerome Powell para el cargo en 2017. Es uno de los pocos nominados importantes de Trump, al cual el presidente Joe Biden mantuvo en el puesto, y no solo eso, sino que volvió a nominarlo para un nuevo mandato que ya expira en mayo de 2026. Trump, entre otras lindezas, dijo anoche que Powell es un imbécil. March, the price of eggs is down 85%. Energy prices are down, interest rates are down, despite the fact that we have a total nincompoop at the Federal Reserve. It was recommended by one of my real great people, who I'd never spoke to again.
Y Wall Street cerró anoche en positivo con ligeros avances que, sea como fuere, pusieron fin a una racha de 3 sesiones consecutivas a la baja por las dudas sobre la inteligencia artificial. El S&P 500 subía un 0,4% al cierre, Nasdaq que ganaba un 0,8% y el Dow Jones que agregaba 270 puntos, impulsado por la entrada de compradores tras las últimas caídas. Esas dudas expresadas por el Supremo sobre los aranceles de Trump han reducido el riesgo arancelario a corto plazo y en medio del escepticismo los mercados que han disminuido sus apuestas a que este tribunal ratifique los aranceles. Por cierto que los datos de empleo privado del informe ADP fueron mejores de lo esperado, con un aumento de aproximadamente 42.000 puestos de trabajo, y el índice ISM de servicios alcanzó su nivel más alto en los últimos 8 meses, lo cual ha reforzado la solidez de la actividad económica y apuntaló el apetito por el riesgo. En el ámbito corporativo, el sector tecnológico y telecomunicaciones lideró las ganancias. Alphabet subió un 2,4%, Meta, Broadcom, Tesla también cerraron con buen tono en medio de esas caídas de las acciones impulsadas por la inteligencia artificial. Eso sí, Palantir amplió sus pérdidas un 1,5%, Supermicro Computer se desplomó un 12% ante las perspectivas débiles de ganancias para el conjunto del año. En la agenda del día, hoy los inversores van a estar atentos a esa nueva temporada de resultados empresariales y que llevarán a cuentas como las de Deutsche Post, Veolia, Sainsbury, AstraZeneca, British Telecom, ArcelorMittal, Zalando, Maersk o Rheinmetall en Europa. En lo que respecta a Estados Unidos, compañías como Warner Bros., Ralph Lauren o Airbnb se examinarán del mercado. También habrá que estar atentos a las cuentas que se cotizarán, presentadas ayer al cierre por Qualcomm, que perdió 3.100 millones de dólares en su cuarto trimestre fiscal, lo que supone una caída del 207% respecto a un año antes, y ARM, que aumentó sus ganancias un 122% entre los meses de julio y agosto hasta 238 millones de euros. 7:22. Por cierto que este jueves 6 de noviembre se celebra esa reunión de tipos de interés del Banco de Inglaterra. De momento no se espera que haya grandes movimientos, aunque tal vez haya alguna sorpresa de recortes de tipos de interés. Vamos a desvelarles más referencias, más claves, a la vuelta de una pausa publicitaria en Business Connection.